¿Alguna vez has descubierto un videojuego realmente increíble y sentirte con esa urgencia de compartirlo con tus amigos? Claro, si es que tienes amigos. Puedes llegar al punto de convertirte en un enfermito del juego, como me sucedió a mí con el maldito Undertale. Es que es tan bueno que ya lo considero una religión, güey. Pero luego te encuentras con esa extraña especie de jugadores que te ven en el juego como si fuera la mejor droga que has probado en tu perra vida. ¿Verdad que sí? Jugadores de Genshin Impact y League of Legends. Luego son aquellos juegos que logran reunir a muchísimas personas durante horas, como le pasó a la Among Us y al Fall Guys durante la pandemia. En otro lado tenemos el efecto Minecraft, los cuales siguen siendo juegos bastante populares, pero con el tiempo se va perdiendo ese encanto que le gusta a la gente. Se vuelve muy repetitivo, se pierde el interés bastante rápido, o la falta de actualizaciones lo vuelve bastante monótono. Y antes de que empieces a criticarme, yo no estoy diciendo que esos juegos sean malos por los defectos que acabo de mencionar. Al contrario, creo que eso nos hace apreciarlos aún más, ya que de vez en cuando los volvemos a jugar con nuestros amigos para poder revivir esos bellos momentos del pasado. Pero entonces aparece ese juego, un multijugador que te atrapa durante horas, con más de 120,000 reseñas extremadamente positivas en Steam después de un mes desde su lanzamiento. Miles de videos subidos por los jugadores mostrándole lo extremadamente divertido que es. Fanarts, lore, animaciones de alta calidad y una infinidad de mods que se publican a diario para enriquecer la experiencia del juego. Y lo mejor de todo, sigue estando en Early Access. Les presento Lethal Company. Oh, there's a landmine. Oh! Oh! Give me him back! Give him back! Give him back! Give him back! He's mine! Así que para todas aquellas personas que no lo conocen o no tienen amigos para jugar a este juego, no muevan ni un músculo, porque esto es... Lethal Company es una maldita trampa, tengo más deudas que cuando empecé. Este juego es buenísimo, loco, por favor sácame de este puto vicio, se lo suplico. Ya que he conseguido un hueco pequeñito en el mundo del YouTube, era tiempo de invocar esos demonios con los que paso mi tiempo libre, mis amiguis. ¡Aira! ¡Raza, ahorita! Trágame. Lámele las patas, güey, lámele las patas. Trágame. ¡Ay, pendejo, güey! Foxy, ¿por qué le dices eso, güey? Güey, sabes que tu compa es un idiota, güey. No. Esa madre es invencible, cara de verga, güey. Ah, yo no sabía, güey. Te dije tráelo a la mina, güey. Nunca dije salta a la mina. Si hubiera un goti de pendejo se lo lleva a cuchillos, güey. A ver, se me mi compa, güey. Perdí el patito, pendejo. Vamos a evitarnos de rodeos. En Lethal Company tú eres un astronauta que viaja a las lunas para recolectar chatarra y luego venderla para pagar tu deuda, que es prácticamente infinita, güey. Cada jornada dura 3 días y si no la pagas en ese tiempo, perdices y te toca empezar desde cero. Tapen todo, güey. Aquí. A ver, sí, hagan espacio. Venga, mi capo. La madre succiona Lo muebles, vas a güey. hacer tú. No, mames. Guau, no puede ser. Ay, no más. Lo peor de todo es que esta cuota va a ir aumentando cada vez que pagues una nueva, obligándote a ir a las lunas más difíciles para conseguir tesoros más caros y en mayor cantidad. Pero ya te digo yo que es todo un reto suicida, ya que estas lunas están hechas para que te pierdas por los laberintos que se sienten exageradamente grandes, loco. Es que jamás había visto algo así en mi vida. El juego cuenta con un sistema procedural, lo que significa que cada que visitas una luna implica que los monstruos, tesoros, el ambiente exterior y toda la estructura interna de las zonas abandonadas sea completamente diferente, lo que le da muchísima rejugabilidad. Y es bueno saber que este juego cuenta con un sistema así, ya que juegos como Phasmophobia siento que se pierde muy rápido la gracia después de un rato. En el momento que ya conoces los patrones de todos los fantasmas, la partida la siento bastante sosa a partir de ahí. En cambio en Lethal Company nunca sabes qué te puedes esperar al bajar una luna. Súmale a esto el sistema de los climas, obligándote a cambiar tu manera de juego en cada una de tus partidas. Desde no llevar nada de metal en las tormentas. Solo quiero hacer una cosa. Sácala de aquí, güey. No, pues sácala de aquí, güey. Se convirtió en titán. ¿Por qué dices jugar como si fueras un speedrunner porque la luna se está inundando? Hasta no realizar ninguna clase de ruido en las lunas eclipsadas. Créeme, no es nada bonito. Oh, si se escucha mi micro, valió mal.
No, no se escucha. Se lo cogieron, güey. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta. No sé quién era la verga. Y lo mejor que le pudo haber pasado a este juego son los mods. Y no por algo en este momento cuenta con más de 200 páginas de puros mods en la página de Thunderstore. Misma página donde también tienen mods de muchísimos juegos populares. Y existe todo tipo de mods. Más trajes para poder vestir, otros donde tienes más emotes para interactuar, mejores cámaras y pantallas, hasta un mejor escáner por si no sabes sumar. Muy bonito todo. Y luego tenemos estas mamadas, malditos furros de mierda. Y ni se digas de los fanarts, he visto muchísimas obras de arte que si yo fuera el desarrollador estaría llorando de la felicidad. Es que ve esto, loco, que han hecho una animación 4K que se mira tan bello y siento que representa tan bien al juego que si me dicen que eso era el trailer de una película, es que me la creo, te la compro, güey. Y qué decir de la música, cada canción que escucho es tan buena como el juego en sí. Yo creo que este juego, es más, yo te apuesto que este juego se va a volver parte de la cultura popular de los videojuegos, como si se tratase de jugar Fortnite o League of Legends. Y eso es lo mejor de todo. Aunque el juego tenga la categoría de juego de terror, no es lo que yo esperaba. A mí no me gustan los juegos de terror. En mi vida he jugado cosas como el Outlast o Five Nights at Freddy. Más que nada por la cantidad de screams que te pueden salir en la pantalla, haciendo que se me quiten las ganas de jugar al 100%. Pero con Lethal Company es diferente. Aunque haya gigantes que te puedan comer. Nunca me salvo de esa mamada, güey. Nunca me salvo de eso, güey. Qué pedo, güey. Mi compa más salado. Bichos raros como este que gritan y te persiguen hasta la muerte. Ya me culió, güey, puta madre. Arañas gigantes que a cualquier aeronofóbico le aterraría. Aunque puedes activar el modo aeronofobia y solamente sale la palabra Spider. La neta está muy cagado, güey. Incluso que te lleguen por la espalda para tronarte el cuello, no lo vuelve un juego espantosamente de terror con screamers a diestra y siniestra. Oh shit. ¡Hijo de perra! ¡En la mera puerta! ¡En la mera puerta, el hijo de puta! Ya iba a salir, güey. ¿Qué pedo? Sino uno donde entra más el terror psicológico, el de uno mismo y la histeria colectiva que se genera entre todos los jugadores por no saber qué esperarse fuera de la nave. Espera, ¿yo para dónde? Shh, cállate. No saber qué escucharon a lo lejos. Agáchate. Pero pues, ¿qué es, güey? El trompe. No me es pelada. Dispárale con tus rayos láser. Ándale, güey. Méteme el dedo. Por aquí. Ahí. Pégale. Dale. Dale. Ya se murió. Oh, mames. O no alcanzar a apreciar lo que vieron en la oscuridad. Güey, ya valimos verga. Pendejas. Se murió. ¡Pendejo, güey! Debí de suponerlo. Aunque tiene un pequeñísimo detalle, tan pequeño como mi pichula. Y es que necesitas como mínimo a 3 amigos para poder disfrutar del juego al 100%. Si no tienes amigos, no te preocupes. Puedes unirte a un servidor donde te vas a encontrar con personas completamente desconocidas. Y quién sabe, podrían convertirse en tus nuevos amigos. Es una experiencia bastante rara, pero muy divertida. Lo recomiendo bastante. No puedes. Axel. No fue Axel, no, Axel. No. Lethal Company prácticamente se volvió muy popular de la noche a la mañana, y la verdad eso me pone a pensar, porque no me quiero imaginar la cantidad de juegos súper divertidos que nos estamos perdiendo solamente porque están escondidos en lo más recóndito y oscuro de Steam. Y es sorprendente lo que una persona de 21 años pudo lograr con un poco de tiempo libre, un conjunto de buenas ideas y el apoyo casi incondicional de la comunidad. Recordemos que actualmente tiene más de 120,000 reseñas extremadamente positivas en Steam, donde también fue nominado a Mejor Juego del Año y Mejor Juego con Amigos, aunque no ganó el Juego del Año por obvias razones, te odio Baldur's Gate. Eso no le quita el hecho de que es y podría ser el mejor juego multijugador que podrías jugar con tus amigos. O mejor aún, conocer a nuevas personas que puedan convertirse en tus nuevos compañeros de tu primera chamba. O que se vuelvan tus nuevos amigos, como tú quieras. Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. ¡Mi novia! ¡Déjame la tía! Sus deseos de pedir
pelear le bajarán porque son grandes.